mujer? Pues mirad, hay dos razones fundamentales. Una es la forma de la uretra y el esfínter en la mujer y otra es en el hombre. En el hombre el esfínter está aquí. Aquí lo vemos más esquemático. En el hombre el esfínter es una banda muscular que rodea a la uretra a la salida de la próstata. En la mujer, por el contrario, se compone de dos bandas musculares, una que rodea la uretra y la vagina y otra que viene hacia la rama isquiopubiana del pubis. Realmente es una culpa nuestra, tanto de urólogos como de ginecólogos, como de médicos generales, el que hasta el año 2002 no haya habido un consenso en lo que es la incontinencia urinaria en la mujer. Y lo digo esto porque hasta que la Sociedad Internacional de Continencia en el año 2002 no empezó a homogeneizar los conceptos, cada uno hacía una cosa, cada uno consideraba una cosa. Y esto es muy reciente. Aquí vemos cómo es el reflejo de la micción, que aquí lo vamos a ver más simplificado. Esta es la vejiga, hay un control espinal y un control cerebral a nivel del núcleo pontino que van a contener la orina. Pero en un momento determinado, a través de las raíces sacrales S2 y S3, se incrementa la presión en el parasimpático y desciende en el simpático, y en ese momento se contrae la vejiga y se relajan ambos esfínteres. El esfínter interno estaría aquí, que es el cuello vesical, y el esfínter externo, que es el que realmente contiene la orina, estaría aquí, permitiendo ya la micción. La incontinencia se puede dar desde los 20 años. En chicas jóvenes hay un pico hacia los 50-54 años, coincidiendo con la menopausia, se mantiene estable y aumenta a partir de los 90. Es fundamentalmente un efecto del síndrome genitourinario de la menopausia, lo que a partir de 2013 llamamos como síndrome genitourinario de la menopausia, que antes se conocía como atrofia vulvovaginal. No explica en sí patología, pero sí describe cambios asociados a los estrógenos y otros esteroides sexuales. El aparato urogenital de la mujer es muy sensible a la deprivación estrogénica. Aquí vemos en la niña, en la impúber, luego en la mujer en edad fértil y cuando ya no hay estrógeno, otra vez el epitelio vuelve a ti. Entonces, este bajo nivel de estrógeno circulante origina cambios fisiológicos, biológicos y clínicos en el mismo epitelio. Además, debido a los partos, hay una estrecha relación entre la incontinencia y el prolapso. La incontinencia como síntoma de la fase de llenado se define como la enfermedad o condición médica caracterizada por cualquier pérdida involuntaria de orina que supone, como hemos dicho antes, un problema higiénico-social. La podemos clasificar como de urgencia, de esfuerzo, mixta, porque tiene parámetros de las dos, y otro tipo, como sería funcional, por rebosamiento, en la enuresis, la continua, y la Giger incontinence, que es la incontinencia que se produce en la risa y que se produce muchas veces en chicas jóvenes y que puede incluso llegar a vaciar totalmente la vejiga. La incontinencia de esfuerzo se define como la pérdida involuntaria de orina que se asocia al esfuerzo físico. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio provoca un aumento de la presión abdominal y como consecuencia de ello se produce un incremento en la presión intravesical. Cuando la presión intravesical supera la presión del esfínter uretral, se origina una pérdida que es la incontinencia. Las causas pueden ser dos: la hipermovilidad de la uretra o la deficiencia intrínseca del esfínter. La uretra hipermóvil es aquella en que los elementos de sostén de la uretra están debilitados o dañados y se denomina como deficiencia esfinteriana intrínseca, que lo veréis en los informes cuando pidáis algún estudio urodinámico. Y es en la que existe un cierre de la uretra insuficiente que puede ser debido a una lesión propia del esfínter, a la denervación del esfínter o a anomalías estructurales de la uretra por intervenciones quirúrgicas previas. Por ejemplo, una uretra rígida y fija adherida al pubis.
La de urgencia es la pérdida involuntaria acompañada o no inmediatamente antes, precedida de urgencia miccional. Y está causada por prolapso de los órganos pélvicos y déficit estrogénico, por lesión neurológica, por tumores vesicales. Es muy frecuente en la cistitis rádica, en los fármacos y tóxicos y en enfermedades sistémicas. Y la mixta es un tipo de incontinencia que se asocia a la urgencia y también a los esfuerzos, a los estornudos o a la tos. Vamos a hablar de algo que es muy frecuente, que también es muy interesante, y luego hablaremos al final del todo, cuando hablemos de la estimulación funcional magnética, hablaremos de ello. Y es el síndrome de la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es un conjunto de síntomas en la fase de llenado, caracterizado por la urgencia miccional como síntoma principal, con o sin incontinencia. Habitualmente está asociado a frecuencia miccional elevada y a nicturia, o sea, micciones nocturnas. Es un síndrome exclusivamente clínico. Así pues, dicho síndrome puede cursar o no con incontinencia urinaria y puede ser la expresión clínica de etiología muy variada. Hay muchos procesos, ahora no vamos a entrar en este tema, pero hay muchos procesos en los que se produce una vejiga hiperactiva. En él, la vejiga se va llenando en una persona normal y cuando está llena, siente el reflejo miccional y orinas. En la vejiga hiperactiva, antes de que la vejiga se llene, cuando está a mitad o incluso a menos, se produce esa urgencia miccional y la paciente tiene que orinar. Puede ser idiopática, puede ser secundaria, normalmente de origen neurológico, como hemos dicho antes, y puede estar relacionada con prolapsos, con cistitis rádica, con cistitis intersticial, química por el genoxal, por otros fármacos y tóxicos, por enfermedades sistémicas, por obstrucción y por parásitos. La de parásitos es bastante frecuente en algunas zonas, como por ejemplo en Egipto. Y la incontinencia por rebosamiento. Esta es la incontinencia que se presenta en pacientes sin deseo miccional alguno. El enfermo presenta incontinencia que suele requerir el uso de absorbentes y que origina un cuadro también denominado como retención crónica de orina. El motivo suele ser una obstrucción infravesical con dilatación del todo el tracto urinario, incluido el superior, y que suele acompañarse de insuficiencia renal posrenal. Esto es bastante frecuente en tumores vesicales en el cuello de la vejiga o también en pacientes, en varones, cuando tienen próstatas muy grandes que no se están tratando, se produce una obstrucción aquí, se llega a producir dilatación de cavidades renales, la vejiga está completamente llena y la orina sale sola, pero la vejiga está llena totalmente. Y la continua es la pérdida involuntaria y continua de orina, que puede deberse a una fístula vésico-vaginal o a una desembocadura ectópica del uréter en la vulva o a una lesión grave del sistema esfinteriano. Es lo que se llamaría, por el contrario de la que hablábamos antes de extrínseca, deficiencia esfinteriana intrínseca. En cuanto a la evaluación, la Sociedad Europea de Urología y la Sociedad Internacional de Continencia recomiendan pruebas que son altamente recomendadas, otras solamente recomendadas, unas opcionales y otras no recomendadas. ¿Cuáles son las recomendadas? Son las que deben realizarse a todos los pacientes con infección urinaria. Las recomendadas tienen un uso probado en la mayoría de los pacientes y es recomendado en la evaluación inicial del paciente. Las opcionales tienen valor probado y su uso se deja a juicio clínico porque solamente son importantes en pacientes seleccionados. Sería, por ejemplo, el caso del estudio urodinàmico, como luego hablaremos también. Las no recomendadas son las que no tienen valor probado en casi ninguno de los casos y, por tanto, no son útiles en pacientes normalmente. Las recomendadas, las altamente recomendadas, sí que son fundamentales. Una historia clínica con especial referencia a la naturaleza y duración de la incontinencia, la consignación de los tratamientos previos, quirúrgicos o no, la movilidad del paciente y los factores ambientales,
el estado mental y la comorbilidad del paciente, las medicaciones concomitantes y la función sexual e intestinal. Hay que cuantificar los síntomas y los efectos sobre la calidad de vida. Hay que llevar el uso de un diario miccional en el que se documente la frecuencia, lo que orina, la cantidad de líquido que ha bebido el paciente y el número de veces que ha tenido que orinar. La frecuencia la historia debe hacer mucho hincapié en la percepción del paciente sobre la incontinencia, sobre lo que tiene, sobre su calidad de vida. Por ello se recomienda hacer los test, los cuestionarios de calidad de vida. Es fundamental hacer una palpación abdominal, es fundamental hacer un examen neurológico, hay que controlar la sensibilidad perineal táctil, la dolorosa, la genital, anal y glútea, hay que hacer un tacto rectal para ver el tono del esfínter anal y hay que constatar el signo de la incontinencia con el paciente en pie, con ganas de orinar, sobre una toalla o sobre un pad y hacerle que tose. Ya lo oigo perfectamente. ¿Perdón? No, sigue, Pedro, sigue. Se ha colado una... Hacerle maniobra de Valsalva o que tosa para comprobar la pérdida de orina. Otra prueba, pues una analítica de orina para descartar la infección, para descartar hematuria o que es una paciente diabética teniendo una glucosuria. Hay que medir, esto es importantísimo, el residuo comisional mediante una ecografía que además nos permite evaluar los riñones, la vejiga y sobre todo el ángulo uretrovesical con su posible patología asociada como cálculos vesicales, divertículos, tumores en el cuello vesical, etcétera, etcétera. Fundamental también el cuestionario ICQ-SF, el pequeño formato, la flujometría, como hemos dicho antes, con medidas del residuo comisional. El estudio urodinámico solamente en determinados casos. De hecho, ahora lo veremos en las guidelines de 2018 ya se descartaba y solamente se considera cuando se va a hacer un estudio científico, cuando queremos ver los pacientes que responden a un cierto tratamiento o pocos casos más. Pruebas de imagen como radiografía, urografía, el CUMS. El CUMS es necesario cuando hay infecciones urinarias recurrentes para ver si hay reflujo vesicouretral. Y las endoscópicas como la citoscopia, que bueno, normalmente no es necesario hacerla más que en casos excepcionales. Y una que sí es muy importante son los PAD test de 1, de 2 o a las 24 horas. Es ver cuánto pesa el pañal a la hora, a las 2 horas, a las 24 horas, cuánto pesan los pañales con la orina que ha tenido de pérdida la paciente. Otras opcionales, la electromiografía, cuando estamos tratando con pacientes neurológicas y los estudios neurofisiológicos. Como hemos dicho antes, los PAD test, las respuestas reflejas sacra a la estimulación eléctrica y en situaciones específicas el TAC y la resonancia magnética. La orina residual debe medirse en pacientes que reciben tratamientos que pueden causar o empeorar la función miccional. No hay que realizarla rutinariamente cuando ofrezca un tratamiento para infección urinaria sin complicaciones y hay que realizarla si los hallazgos pueden cambiar la elección del tratamiento invasivo. Este es el árbol de decisión. Como hemos visto, el tratamiento, como vamos a hablar ahora, el doctor Arroyo va a hablar del tema del láser, pues lo excluimos. Ya, como comentaba en la guía clínica de marzo de 2018, las de 2019 son exactamente iguales. Las del 2020 no han salido porque se suelen discutir en las reuniones de la Sociedad Europea de Urología y este año, como era en marzo, no se ha celebrado. Pero lo que se recomienda es hacer un estudio del abdomen para excluir retención aguda de orina y masas pélvicas, hacer un estudio del periné con los genitales externos, la exploración vaginal y la rectal, ver la contracción del suelo pélvico y el examen de las dermatomas inervados por raíces sacras.
Hay que hacer una historia clínica, como comentamos antes, absolutamente detallada, hacer una cuantificación de los síntomas. El estudio hormonal estrogénico es muy importante. Estamos hablando de mujeres que fundamentalmente empiezan con la menopausia. Hacer analítica de orina rutinariamente y no tratar rutinariamente las bacteriurias en mujeres posmenopáusicas. Medir la orina residual, como antes comentamos también, con ultrasonidos. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Y ahora César nos va a hablar del tratamiento con láser y después seguimos comentando. Gracias, una introducción excelente. Supongo que habrá algunas preguntas ahora para complementar lo que la brillante exposición que nos has dado. Vamos a seguir hablando un poquito. Aquí. Vamos a entrar aquí. Y vamos a hablar de lo que son los protocolos de tratamiento con los cuales nos hemos ido desarrollando hasta ahora, ¿no? A ver si lo puedo. Aquí está. Mónica, ¿está activo? Dime qué estás activo, se te ve perfectamente. Bueno, pues básicamente quizás para nosotros ahora lo más importante es hablar ya de lo que sería el tratamiento en sí, ¿no? Quedan siempre muchas dudas sobre el manejo en el protocolo con nuestros láseres para lo que es el tratamiento efectivo, ¿no? La selección es fundamental, como hemos comentado, como ha comentado el doctor Torrecillas, es crucial porque el tratamiento que va a mejorar realmente con láser es el de la incontinencia de esfuerzo. Yo no estoy muy de acuerdo con que sean en grados incipientes. Quizás para la consecución de el máximo resultado, el grado 1, grado 2, sí, pero no todos los pacientes vienen en estas condiciones. Muchos vienen con grados más avanzados, pero que no quieren una intervención quirúrgica, que no quieren ningún tipo de tratamiento. Por tanto, se convierte en una alternativa fundamental el uso del láser por 3 motivos fundamentales. Ambulatorio, sin tiempo de incapacidad y sobre todo porque es una técnica reproducible y fácil de hacer. No tardamos ni 20 minutos en realizarlo, pero hay que hacerlo bien. Entonces, siguiendo estos parámetros que vamos a comentar, lo vamos a entender fenomenal y vamos a desgranar el significado de cada uno de ellos. En esa primera sesión, una vez identificado el paciente, preparado ya para el tratamiento, en la preparación, recordad, es importante trabajar de forma cómoda. Si la paciente puede venir depilada en la zona es mucho mejor, porque así el espéculo se va a incorporar mejor, no va a generar ningún tipo de problema con el vello. Es muy importante que venga en condiciones de higiene apropiada, sobre todo antisepsia. Entonces, lo que sí les seguimos recomendando son los óvulos de clorexidina 3 días antes, un óvulo por noche. Clorexidina es común, es totalmente normal, se puede hacer de una forma muy, muy correcta. Y en algunas ocasiones, sobre todo en pacientes que puedan tener un flujo importante o que estén cursando en algún momento con algún tipo de secreción, se le puede mandar a hacer una irrigación vaginal 1 hora o media hora antes de realizar el procedimiento. Dependerá un poco de la distancia de su domicilio a donde va a nuestras consultas, ¿no? Yo siempre les digo mínimo 1 hora para que vengan en condiciones de limpieza y ya puedan trabajar. Muy importante, el espéculo de cristal. El espéculo de cristal nos facilita mucho estos parámetros para los que lo utilicéis están adecuados para ese espéculo de cristal. ¿Por qué? Tiene una razón. Cuando utilizamos el espéculo en varillas, que es el con el que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, hay un fenómeno óptico, una barrera óptica que no existe. Que existe, por un lado, fino, en esa pequeña área metálica donde está la sujeción de la varilla, pero hay un territorio en el cual el láser entra de forma prácticamente directa sin ningún tipo de interrupción óptica, en este caso ningún tipo de elemento como puede ser el cristal. Por eso los patrones cambian. Entonces, recordar que lo que tenéis parametrizado para el espéculo debe ser respetado. Si utilizo el espéculo de cristal, sigo los consejos del espéculo de cristal. Si utilizo la de las varillas, sigo el consejo de las varillas. No lo modifiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental identificar en la máquina que estamos utilizando el espéculo de cristal. Y ahora desgranaremos un poquito qué estamos haciendo en cada situación. Si bien es cierto, utilizamos de una forma secuencial el uso del láser, en este caso pixelado, la PS03, para reforzar la pared anterior
en ocasiones es necesario un calentamiento de la zona. Entonces yo recomiendo siempre hacer primero la utilización del láser de Herbio con la R11, como bien sabéis que utilizamos la pieza de extensión de mano de 360 en 7 milímetros, que hay que fijarse bien que esté en 7 milímetros y trabajar con 3 julios, 7 pulsos, que son los que van a dar en modalidad de smooth. Muy bien, pues esto garantiza de alguna forma que todo el canal está activado cuando empezamos a tratar. O sea, es como mucho más receptivo. Secundariamente, haremos el tratamiento con la PS03, con la pieza pixelada, reforzando la pared anterior. Y aquí viene lo interesante, porque ahí es donde vamos a optimizar nuestra pieza de 90 grados. Viene bien calibrada en el dispositivo especular. Vamos a ver que hay una marca que está dada, creo que la vamos a ver aquí. Aquí la vamos a ver muy bien. Que como vemos está muy orientada a poder trabajar. Si os fijáis en el cuadro inferior, sería en el grado 0. Mirad cómo la pieza fraccionada en ese papel de absorción térmica se ve perfectamente cómo llega a generar un proceso homogéneo de calentamiento. Si os dais cuenta en los puntitos blancos, os vais a fijar cómo se ha generado una absorción muy homogénea. Bueno, pues ese sería el primer paso, en el punto 0, lo que sería las 12. Luego, convencionalmente, en una primera sesión, lo que haríamos sería un pase 15 grados más o menos aproximadamente, que correspondería a las 11, y luego 15 grados hacia la derecha, que correspondería a la 1. Ese refuerzo de la pared anterior, en esas 3 pases, se hace con 6 julios por centímetro cuadrado en el spot de 7 en modo smooth. Se sigue utilizando los 7 pulsos y hay que moverlo en esos grados para poder generar una cobertura completa de toda la pared anterior. Entonces, con eso conseguimos un refuerzo más coagulativo. Acordaos lo que os decía antes cuando hemos hablado de láser fraccionado o láser, en este caso, pixelado. Lo que queremos conseguir es profundidad. Por eso hemos duplicado la energía para ganar profundidad. Mantenemos el smooth, es decir, mínimamente ablativo, pero conseguimos llegar mucho más de forma mucho más profunda y con unos niveles de acúmulo de temperaturas superiores. Porque aquí no me interesa el estímulo fibroblástico, aquí lo que me interesa es controlar un proceso coagulativo suficientemente bueno para sujetar esa motilidad, ese movimiento. Como veis en la figura 1, en la primera, en la superior, como veis, es mejorar ese proceso donde ese tejido tiene un carácter de movilización. Entonces, en ocasiones, si vemos que está muy distendido, y de eso se puede evidenciar simplemente haciendo el Q-tip test o viendo el movimiento, como bien ha explicado Pedro, en el diagnóstico cuando está la paciente de pie o tumbada, viendo la motilidad que tiene, yo recomendaría ahí que en el caso que vieseis que la paciente tiene una motilidad extremada, asociada, por ejemplo, a un cistocele, deberíamos duplicar ese pase. Es decir, en vez de hacerlo 3 veces, haríamos 6. No ampliaríamos el espectro, sino haríamos 3 veces más, de forma secuencial, no consecutiva, no inmediatamente después, sino terminados los 3 pases, haríamos 3 pases más para poder conseguir esa temperatura y provocar esos cambios. Esos cambios se van a evidenciar a partir de la segunda, tercera semana. Todo lo demás está relacionado solamente con la inflamación, es decir, no me justifica el resultado definitivo. Si bien es cierto, en una primera sesión, a veces con grados muy avanzados, no se espera un resultado espectacular, debemos encontrar algo. Algo nos tiene que decir. Por lo menos nos tiene que decir que hay una mejora de un 20, de un 15, de un 30%, que sería suficiente para poderlo ver. Y si lo queremos objetivar, los PAT test son los mejores para poder ver que eso ha mejorado. Porque a veces los pacientes, y en esto ya entro en otra línea, no solamente en la línea objetiva, sino también en la subjetiva, se espera que con una sesión se arregle todo. Y tenemos que hacerles entender que una primera sesión es como una especie de estímulo, una segunda es una reafirmación y una tercera sesión mínima sería de continuidad. Por eso los intervalos son necesarios para poder hacerlo de forma correcta. ¿Qué ocurre después? Pues hay que reforzar externamente toda la zona introital. Y ahí viene una de las partes más importantes del procedimiento. Hay que explorar bien, hay que familiarizarse bien con la zona, distender muy bien, tirar para arriba la pared anterior y focalizar el pase con la pieza pixelada de PS03, esta vez ya con la pluma, no con el elemento de 90 grados
la pieza telescópica de 90 grados, sino con la PS03, hacerlos distanciándonos lo menos posible del tejido y hacerlo de forma que podamos cubrir toda la zona suburetral, desde la zona del meato hacia, en este caso, si lo vemos anatómicamente, sería hacia atrás. O sea, desde la pared anterior yendo hacia adentro, por lo menos unos 4 centímetros. Y ahí hay que trabajar de una forma muy fina, extender bien la zona, a ser posible ayudarnos con el espéculo o si no con los dedos, suficientemente bien como para poder llegar y trabajar. Perderle miedo, familiarizarnos con eso, porque esa es la parte más importante del refuerzo. Es decir, además de lo que hemos hecho antes, le vamos a reforzar. Y ahí usaremos exactamente lo mismo, pero en vez de 7 pulsos, le vamos a dar solamente 2. Y lo haremos de forma en el sentido horario, y luego en la parte de la pared anterior nos dirigiremos hacia atrás, en este caso, si lo vemos en el potro, e iremos hacia atrás dándole esos pases de refuerzo que son importantísimos. Con esto hemos conseguido que tras una primera sesión se consiga entre un 30 y a veces un 40% de efectividad. La segunda sesión normalmente suele ser a las 6 semanas, entre 4 y 6 semanas. Últimamente estoy recomendando que se haga a las 6, no a las 4, porque a veces no da tiempo a ver todo el potencial, todo el resultado de tracción que quiero evidenciar con este procedimiento. Entonces nos estamos dando cuenta que prolongarlo nos da una ayuda mayor para poder conseguir un buen resultado. Si os dais cuenta, no cambia, salvo en la segunda parte, que es donde vemos que en el refuerzo de la pared anterior, si hemos conseguido el resultado positivo, vamos a mantener lo mismo que hicimos en la primera sesión. Sin embargo, si no hemos conseguido el resultado efectivo, porque la paciente dice no he visto nada y además el PAT test nos dice que no hay una mejora importante, ahí os recomiendo incrementar 15 grados más hacia la izquierda, 15 grados más hacia la derecha, o sea que trabajar entre las 10 y las 2 para poder ejercer en esas vaginas que suelen ser casi siempre más distendidas, más dilatadas en la pared anterior, conseguir el mismo resultado y además ser todavía más exhaustivos cuando usamos el refuerzo externo con el uso de la pluma para poder reforzar mejor. Con esto tenemos un éxito muy superior, conseguimos un gran resultado, los pacientes están más satisfechos y en la tercera sesión ya sería, según la evolución, elegiríamos uno o la segunda parte, dependiendo un poco de lo que hayamos visto. También a las 6 semanas es mucho mejor. ¿Qué hemos visto cuando se ha producido en estos casos? ¿Cuál sería mi algoritmo de decisión? ¿Cuál sería mi toma de decisión en estas situaciones? Pues sobre todo ver si ha habido respuesta. Siempre se le advierte al paciente que la respuesta se va a encontrar a partir de la segunda sesión, no de la primera, que no cifre sus expectativas en la primera, es en la segunda donde va a haber esos cambios reales y además, una vez vistos, la tercera sesión le va a mantener el procedimiento. ¿Cuándo le hacemos una cuarta sesión? Pues cuando no hemos conseguido el máximo que tenemos previsto en estos procesos, ¿no? En muchas ocasiones siempre tenemos que pensar que tiene que haber una reducción de 2 puntos. Si tenemos un grado 4, con meterle en un grado 2, estamos ganando calidad de vida y encontrando un buen resultado. Si está en un grado 2, intentar buscar que desaparezca la pérdida sería uno de nuestros objetivos máximos. Eso es más o menos lo que vamos trabajando en los últimos años para poder encontrar esto de una forma correcta. Bueno, pues esto quería comentaros para homogeneizar un poquito los criterios. Todo esto se puede acompañar de una técnica maravillosa que ahora el doctor Pedro Torres Díaz os va a explicar, que es el uso de la terapia de magnetismo funcional para mejorar una de las partes que no hemos podido mejorar nosotros con el láser hasta ahora, que es la zona estrictamente muscular. ¿Qué ocurre a nivel muscular? Pues, como bien sabéis, el pubococigio, el elevador del ano, todo este tipo de elementos donde se ha producido una distensión por esa pérdida de refuerzo del suelo pélvico, se puede corregir con fisioterapia, sin duda. ¿Qué ocurre? Pues como bien sabéis, y eso los que trabajáis con esto desde hace mucho tiempo, hay una gran alta tasa de abandono que genera frustración, no solo en los pacientes, también en el profesional. Nuestros compañeros, los fisioterapeutas, saben perfectamente que aunque hagan todas las medidas o tomen las medidas que ellos consideran necesarias, en muchas ocasiones no se consigue esto
de una forma apropiada porque los pacientes o no están concienciados en hacerlo de forma continua o no pueden por sus extremadas condiciones laborales o porque en ocasiones no tienen el tiempo suficiente para poder hacerlo de forma correcta. No todos están en condiciones de poder realizarlo de forma apropiada. Por tanto, estas técnicas han venido a sustituir en muchas ocasiones de forma temporal, porque obviamente todo esto es dinámico, es decir, es como hacer ejercicio. Si dejamos de hacerlo vamos a perder esa tonicidad, vienen a conseguir que mejoremos esa otra parte que también se corresponde con este problema y es como cerrar un poco ese círculo de, digamos, de trastornos que vamos a conseguir corregir para poder conseguir corregir este problema. Luego en la discusión hablaremos de las variantes con las cuales podemos manejar todo esto, pero ahora le doy paso al doctor Pedro Torrecillas para que hable de la técnica de magnetismo funcional que va a explicar bien él ahora mismo. Mónica. Sí, doctor Pedro Torrecillas, le doy... doctor, le doy la pantalla para que pueda hacer la presentación. A ver. Creo que no tienes sonido, Mónica. Sí, voy a comprobarlo. ¿Tienes imagen, Mónica? Sí. Le falta sonido a Pedro. Sí, Hola, ¿nos escuchas? Sí, sí, Pedro. perfectamente. ¿Puedes compartir la pantalla para iniciar tu presentación? Ah, perdón, creí que estaba... Sí, tienes en la parte inferior. Sí, sí, perdona. Ok. Bueno, vamos a hablar de la estimulación funcional magnética en incontinencia. Hace 3 días hubo una presentación muy técnica del doctor Jorge Elías y yo he querido darle un aspecto mucho más teórico para que todos comprendamos después qué es la estimulación funcional, qué es el magnetismo dentro de nuestro cuerpo. La estimulación funcional magnética es un método de estimulación neuromuscular que no depende del paso de la corriente eléctrica a través del electrodo y de la piel. Un campo magnético penetra profundamente en el cuerpo, induce un campo eléctrico que va a hacer que los iones fluyan y causen estimulación. Un momentito. El objetivo de la estimulación funcional magnética es hacer que la neurona se despolarice, lo que eventualmente conduce a una contracción muscular completa. Si en algún momento tenéis alguna duda, por favor, lo comentamos y paramos y lo comentamos. Y ya entramos de lleno en lo que es la silla de Iskra para incontinencia. La silla es un dispositivo integrado en un sillón provisto de 2 solenoides que emiten energía magnética dirigida a fascias y sistema neuromuscular del paciente. El sistema consta, como veis aquí, de una silla o un sillón que tiene un solenoide lumbosacro y otro solenoide aquí en el asiento para la zona pélvica y que puede tener otros solenoides extras que luego comentaremos su finalidad. Tiene una unidad de control que regula el programa que nosotros hemos puesto, el tiempo, las condiciones, y que, importantísimo, permite reprogramar de nuevas aplicaciones. Como hemos dicho, aquí hay solenoides diferentes, de distintos tamaños, que nos van a permitir tratamiento de otras patologías, como es la disfunción eréctil, musculares, esqueléticos y estéticos. Esta es la pantalla de la máquina
en la que nosotros vemos que hay un apartado de una carpeta de incontinencia, otra de espalda y suelo pélvico, otra de manubrio manual y otra para un cuarto canal. Cuando abrimos la pantalla de incontinencia, encontramos todos estos tratamientos: incontinencia de urgencia, de estrés, mixta, urgencia leve, incontinencia leve. Y además, en la hoja que tenemos de tratamiento, vemos que los tipos de onda que va a tener el tratamiento. Eso también lo vamos a comentar posteriormente. Como decía antes, permite una amplia variedad. Permite, perdón, que se me va con el cursor. Permite hacer un tratamiento a los que tenéis clínica de medicina estética. Permite utilizarlo para hacer lo que se llama el body form, o sea, para abdominales, para glúteos. Y además, si vemos el esquema, el dibujo de aquí de la izquierda, en el que hemos seleccionado un programa de los estándares, vemos que podemos cambiar la frecuencia, podemos cambiar el tiempo, es decir, la pausa, podemos reprogramar completamente los tratamientos que aquí vienen consignados. Nosotros lo estamos haciendo y la verdad es que estamos muy contentos de los resultados que vamos obteniendo. ¿Y qué es lo que provoca? Pues provoca lo que se llama contracciones musculares supramáximas. La contracción muscular máxima es la máxima fuerza voluntaria que los músculos pueden realizar al contraerse contra una resistencia manteniendo la tensión, que en casos máximos puede ser de 2 o 3 segundos. Las contracciones superiores a esos valores se llaman supramáximas y duran como máximo 2 segundos. Son independientes de la función neuronal cerebral y se producen espontáneamente por despolarización de la fibra por el estímulo electromagnético inducido. Es decir, estas supramáximas las tenemos que producir nosotros con la silla de estimulación funcional magnética. En una sesión de incontinencia se puede llegar hasta entre 10 y 15.000 contracciones supramáximas, dependiendo lógicamente del tiempo que tengamos. En un tratamiento bodyformer, en el que se colocan 2 aplicadores en los glúteos o en el abdomen o en los brazos, se puede llegar hasta las 50.000 contracciones musculares supramáximas. La historia del magnetismo es muy antigua. Ya Cleopatra dormía con una piedra de magnetita. Esto fue descubierto por un pastor en la Grecia antigua y vio que el bastón que llevaba con punta metálica pues reaccionaba cuando se acercaba a una piedra determinada. Esa piedra fue la que usaba para mantener la juventud Cleopatra, y luego ya Paracelso fue el que empezó a postular que la propia tierra era un gran imán y escribió un tratado y defendía que el imán es el rey de todos los secretos. Pero no fue hasta 1864 cuando Maxwell ya habla del magnetismo y además describe las 4 leyes de Maxwell que se llaman sobre el magnetismo. En definitiva, lo que nos contaba es que una corriente eléctrica puede producir magnetismo y al contrario, un imán, una corriente magnética, puede producir electricidad. Esto lo habréis observado muy frecuentemente cuando pasáis por debajo de una línea de alta tensión. El órgano más sensible al magnetismo es el ojo. Cuando muchas personas, cuando pasan por debajo de unos cables de alta tensión, notan una sensación especial fundamentalmente en la vista. Por tanto, hablamos de que el magnetismo es una propiedad de la materia que resulta de los electrones orbitando alrededor del núcleo. Este efecto produce una orientación
denominado giro, y la generación de campos magnéticos se mide en unidades Gauss o Tesla. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss. El campo magnético de la Tierra es aproximadamente de 0,5 Gauss, mientras que los equipos de resonancia magnética llegan hasta los 3 Tesla. Ahora mismo se está investigando incluso en centros de investigación en Estados Unidos, se está trabajando con hasta 5 Tesla. El campo magnético y electromagnético a nivel celular actúa produciendo activación de la repolarización, como hemos dicho antes, y de la permeabilidad celular. Produce una mayor rapidez de la mitosis, produce aumento del DNA, activa el metabolismo de los iones y de la oxigenación, y a nivel ístico se ha comprobado el desarrollo de círculos vasculares colaterales, es decir, aumento de la circulación vascular colateral, la reabsorción de edemas, acentuación de la actividad fagocitaria de los leucocitos, activación en la formación de las estructuras conectivas fibrosas y la activación osteoblástica. El término radiación significa simplemente energía transmitida por ondas. Aquí estamos hablando de que una onda electromagnética es el movimiento de energía sobre un eje y está formada por la combinación de fuerzas eléctricas y magnéticas oscilantes que se propagan de forma autosostenida en una misma dirección en el espacio. Las cargas eléctricas en movimiento son la causa subyacente de todo magnetismo. Todo cambio en el campo eléctrico va acompañado de un cambio en el campo magnético y viceversa. Esto lo he hecho yo, lo hice ayer, son partículas de ferritita que conseguí de la persona que me hace que hace las copias de las llaves, y lo único que hice fue poner un imán debajo y moverla sobre un papel. Todas las modalidades de energía en nuestro universo conocido se disponen en el espectro electromagnético. Los que tenéis láser, acordaros de que siempre ponemos la imagen del espectro electromagnético donde nos estamos moviendo. Este se divide en radiaciones ionizantes, que son las que son capaces de romper enlaces moleculares, y las no ionizantes, o sea, las que trabajamos nosotros, que no rompen enlaces moleculares, incluyendo las radiaciones ópticas y electromagnéticas. El espectro abarca desde los electrones de menor energía y movimiento más lento de la corriente eléctrica hasta los fotones de mayor energía y velocidad de la luz visible y de otras ondas. Nosotros percibimos la mayor parte de estas frecuencias a través de sus efectos: luz, color, calor, sonido, y nunca directamente en forma visual. En esta clasificación, lo que a nosotros nos interesa, hay campos magnéticos permanentes y estáticos, hay campos electromagnéticos de ondas sinusoidales de baja frecuencia, que son los que a nosotros nos interesan. Están presentes en líneas de distribución con frecuencias de 60 Hz, 50 en Europa, aunque ya están permitidos los 60. Hay campos electromagnéticos pulsados de muy baja frecuencia, hasta 30 kHz, que mantienen siempre la misma polaridad y tienen formas y amplitudes específicas. Son los más utilizados con fines diagnósticos y terapéuticos. Estos son, por ejemplo, la resonancia magnética. Hay campos pulsados de radiofrecuencia, hay campos de baja frecuencia, que son la estimulación transcraneal magnética, y hay ondas milimétricas que su rango de frecuencia está entre los 30 y los 100 GHz. Bien, pues en el humano, la ley de André-Marie Ampère y la ley de inducción de Faraday, que dicen que el flujo de corriente eléctrica debe producir campos magnéticos en el espacio circundante y que los cambios magnéticos oscilantes generan corrientes eléctricas oscilantes en conductores cercanos, incluyendo los tejidos vivos, son los que a nosotros nos interesan. Porque los efectos del electromagnetismo en el ser humano no deben ser evaluados considerando únicamente la fuente de energía que emite los estímulos. Es fundamental reconocer el entorno biológico con el que dicha energía interactúa. De allí que los resultados de experimentación in vitro
no necesariamente puedan ser extrapolados in vivo. Es realmente complicado definir el efecto de los campos magnéticos sobre el tejido vivo, por la dificultad de identificar si la respuesta biológica es producto del campo magnético, del campo eléctrico o de la radiación electromagnética. La diferencia entre los dos primeros radica en la alineación de los electrones, mientras que la radiación electromagnética se caracteriza por la liberación de fotones a distancia en el espacio. Es la que a nosotros nos está incumbiendo en este momento. La conclusión se fundamenta en varios modelos teóricos que demuestran que el magnetismo es responsable del efecto orgánico. Como hablábamos antes, el magnetismo es un fenómeno físico que ejerce su influencia sobre todo el universo, incluyendo los seres vivos. Las manifestaciones biológicas del electromagnetismo van desde el potencial de acción producido de la despolarización celular en respuesta al flujo iónico a través de su membrana, hasta representaciones orgánicas que de hecho son utilizadas con fines diagnósticos, como la actividad eléctrica cardíaca, o sea, el electrocardiograma, el encefalograma, el electromiograma. Y cuando ya hablamos concretamente, volvemos al tema de la silla de Iskra, estamos hablando de que si nosotros tenemos aquí puesto el solenoide, tenemos puesto el solenoide en el suelo pélvico, vamos a trabajar con hasta 8 centímetros de profundidad. Hay quien dice que llega a los 10 centímetros, pero la efectividad máxima se queda en los 8 centímetros de profundidad. Los pulsos magnéticos duran 250 microsegundos, con repeticiones de 60 hercios. Esto es lo que está autorizado hoy en día, tanto en Estados Unidos como en Europa. Frecuencia de 60 hercios para que dé tiempo a que el músculo se relaje, aunque sean fracciones de 250 microsegundos, y no se produzca acúmulo de ácido láctico en el músculo que produciría agujetas. Hay 3 tipos de meseta, como veremos ahora, 3 tipos de ondas: meseta, escalera y sinusoidal, que son totalmente abiertos y reprogramables por el médico buscando una mayor efectividad, como hemos visto anteriormente. Se puede completar en pacientes el tratamiento, en caso en que nosotros decidamos, haciendo el tratamiento en suelo pélvico, en lumbosacro y además con el aplicador de mano cerrando y haciendo sobre el abdomen. O sea, estaríamos trabajando suelo pélvico, lumbosacro y abdomen sobre la vejiga. Porque lo que nos interesa a nosotros es esta zona muscular que tenemos aquí en la imagen. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues sesiones de entre 20 y 30 minutos, 1 o 2 veces en semana, dependiendo también de las disponibilidades del paciente. Entre 4 y 8 semanas. Repetimos el tratamiento a los 6 meses o a los 9 meses con sesiones de recordatorio. Si lo asociamos al láser de helio, la efectividad de ambos es muy superior. Con el láser estamos tratando la zona íntima de la vagina y estamos tratando sobre el epitelio, y con la estimulación funcional magnética estamos tratando el plano muscular, con lo cual mejoramos muchísimo cuando se asocian los 2 tratamientos, como comentaba. ¿Qué pacientes podemos tratar? Muchísimos. Os voy a decir en nuestra especialidad: incontinencia de urgencia, de estrés, la mixta, importantísimo, incontinencia fecal, la nicturia, el dolor pélvico, la patología del pudendo, el posparto, en los hombres la recuperación de la prostatectomía. Estamos haciendo ensayos, estudios sobre disfunción eréctil de origen neurológico o vascular, y estamos haciendo también algunos estudios en pacientes con prostatitis. El cuadro que viene en la máquina habla de todo esto y de todo esto, todos los programas. Pero claro, todo esto queda fuera de nuestras posibilidades. Realmente
el magnetismo se empezó a utilizar en los años 80 para el tratamiento y la consolidación de fracturas óseas por parte de los traumatólogos. En el caso de incontinencia urinaria refractadas, el solenoide lumbosacro, que además es regulable en altura, actuaría como un estimulador neuromodulador. Sería como el Interesting, como una especie de neuromodulador que se le acopla a los pacientes y que el Interesting, que para muchos de vosotros será conocido. Contraindicaciones son todas relativas. El embarazo, la lactancia, el cáncer, la epilepsia. El marcapaso realmente no tiene mucha trascendencia porque ya he dicho que llega a unos 8 centímetros, 10 como mucho. El marcapaso está en un sitio que no va a llegar y la arritmia tampoco. O sea que son cosas que para curarnos en salud, pero que no tienen mayor trascendencia y no va a pasar nada. Patologías pulmonares graves activas. Sin embargo, en patologías pulmonares se utiliza para rehabilitación pulmonar, pero en caso de, por ejemplo, una tuberculosis activa o una infección en fase activa, no se debe utilizar. No se debe utilizar tampoco en heridas abiertas en la zona que vamos a tratar, o cuando hay bombas de medicación, o cuando hay un desgarro muscular completo en la zona que vamos a tratar. En conclusión, es un tratamiento para todo el tejido neuromuscular del suelo pélvico mediante la inducción de corriente electromagnética que transcurren motoras y sensitivas del suelo pelviano. Va a producir un efecto focalizado que genera nuevas fibras musculares y estimula las existentes, es decir, origina hipertrofia muscular, restaurando el control neuromuscular sano y fisiológico de la zona. Y además, importantísimo a la hora de trabajar en una clínica en la que no hay que estar pendiente del paciente, porque el paciente se sienta vestido de calle y cuando termina el tratamiento se marcha y la secretaria es la que le cobra. Realmente no requiere nada especial por parte del médico más que programar su tratamiento, la forma de hacer el tratamiento. Muchas gracias por vuestra atención y las dudas que tengáis, las dudas clínicas yo las aclaro y las dudas técnicas pues tenemos a Juan Antonio, que es nuestro técnico de aplicaciones y él nos las puede aclarar. Bueno, dos consideraciones importantes en el uso del electromagnetismo. Lo ha explicado perfectamente el doctor Torrecillas. La verdad es que ha hecho una explicación, Pedro, maravillosa sobre todo ello. Pero dos consideraciones importantes. El por qué es pulsado. Es muy importante entender que eso le brinda una seguridad al mecanismo con el que estamos trabajando. Y luego lo siguiente, el manejo que se está haciendo para el dolor crónico, para el dolor en áreas, no tiene que ver con el elemento de excitabilidad de la fibrilla, de la miofibrilla, en este caso de la célula muscular, sino tiene más bien que ver con una cosa que Pedro ha explicado muy bien, que es la, digamos, normalización de los estados de polarización de membrana. Si entendemos que los procesos dolorosos crónicos tienen un evento irritativo de forma permanente, tenemos que entender que esto lo que va a hacer es, digamos, de alguna forma ser como un analgésico focalizado, simplemente porque va a normalizar la excitación neuronal que se produce en esas zonas. Va a ayudar a que se normalicen los canales de sodio, potasio y tal, que se van a magnificar en el proceso de polarización y vamos a conseguir con eso un resultado muy, muy superior en cuanto al control y al manejo del dolor, que es donde estamos viendo que hay un gran campo, impresionante campo sobre todo eso. Y una pequeña puntualización sobre el tema de por qué vasculariza. La vascularización no se produce como en otros casos asociados a la dilatación vascular por el calor, como por ejemplo lo hemos conseguido con otros sistemas, como son las radiofrecuencias y los láseres. Aquí se produce por una movilización de cargas polarizadas magnéticas, gracias a que ese imán con el que estamos trabajando va a permitir, ¿os acordáis de esos
de esos juegos que teníamos antes, gracias a un metal y un imán que movíamos de una forma a otra, ese elemento metálico debido al imán, a través de un canal. Bueno, pues eso es más o menos lo que vamos a producir aquí. Vamos a producir que ese estado de polarización con el que vamos a interactuar por ese imán, por ese solenoide, vamos a conseguir que grandes masas hemáticas se puedan desplazar de un sitio a otro debido a esa activación que no tiene que ver con el calor. Es decir, aquí no hay una reparación por daño. A diferencia del láser, el láser yo vivo de la inflamación, vivo de inflamar, vivo de buscar dilatación por inflamación. Aquí no. Aquí lo que hacemos es movilizarlo como quien mueve una carga, como si fuera algo estrictamente, digamos, como un imán, cuando yo cojo un imán y muevo una pieza metálica. Bueno, pues eso tiene una aplicación muy importante porque se utiliza intracranealmente, se utiliza en otros campos, y el futuro de muchas de las respuestas en las cuales vamos a encontrar manejando perfectamente ese procedimiento está aquí. Juan Antonio, yo creo que puedes aportarme unas cosas todavía, sin duda. Buenas tardes, me gustaría presentarlo. Bueno, muchas gracias al doctor Torrecillas, ha sido excelente. Gracias, César. Empezamos ahora la fase de preguntas y quisiera presentar a todos al director de aplicaciones clínicas de Iskra Médica, que tenemos la fortuna de contar con él esta tarde. Entonces, hay ya preguntas para contestar. Cualquier aportación que quieras hacer, Juan Antonio, pues estaremos encantados. Bueno, la primera es daros las gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. A los doctores Torrecilla y Arroyo por la excelente presentación. Ha sido súper interesante. Yo creo que ha sido genial la combinación de las dos tecnologías y la idea de hacerlo así. Entonces, bueno, desde aquí, pues ahora cualquier pregunta, de cualquier duda que quede alrededor del equipo o de las aplicaciones, los doctores nos van a dar mucho más apoyo que pueda dar yo, pero sí, alrededor del equipo, para mí será un placer intentar responderles. Okay. Mónica, comenzamos con la fase de preguntas. Muy bien. Tenemos dos formas de hacer preguntas. Una es a través del chat. Ya he visto que ya han entrado algunas preguntas, sí, y también alzando la mano. A través del chat, la doctora Daniela Laluz estaba preguntando que si combinamos ambos tratamientos, el láser y la magnetoterapia, ¿cuál sería el protocolo? ¿Qué haríamos primero? ¿Cuánto tiempo entre ambos tratamientos? Daniela, ¿te doy paso por audio? Sí. Muy bien. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfectamente. Sí, le escuchamos. Muchas gracias, doctor Torrecilla y doctor Arroyo. Mi pregunta es, en el caso de incontinencia urinaria de esfuerzo, si queremos combinar ambos tratamientos, el láser y la magnetoterapia, ¿cuál sería el protocolo? ¿Cuál es recomendable hacer primero? ¿Cuánto tiempo entre una sesión y otra? ¿Qué protocolo utilizan ustedes? Gracias. Yo personalmente, disculpa César, yo empezaría primero con el láser, pero al mismo tiempo seguiría ya, hasta la siguiente sesión de láser, seguiría con estimulación funcional magnética. O sea, se pueden hacer simultáneamente. Yo lo recomiendo a la vez, porque en general el electromagnetismo actúa a otro nivel, no me provoca ningún tipo de alteración a nivel de la mucosa, por eso lo puedo hacer. Básicamente también por comodidad, porque los pacientes no tengan que venir muchas veces. La periodicidad es diferente, sin duda, Gisela. ¿Por qué? Porque una es 1 o 2 veces por semana y la otra es mensual. Pero si coinciden con el láser, primero le hago el electromagnetismo y después, perdón, al revés, primero le hago el electromagnetismo y después le paso a hacer el láser, si coincide la sesión. En mi opinión, no he tenido ningún problema y nos va bastante bien con ello. Pedro, no sé si tú tienes alguna opinión. Sí, no, me parece estupendo, me parece perfecto. Lo que pasa es que yo la primera sesión se la hago solamente de láser, y porque normalmente la paciente está más nerviosa cuando hace la primera sesión de láser. Y ya a los 2 o 3 días la cito, le voy haciendo semanal o 2 veces en semana, y cuando coinciden, efectivamente, hago primero electromagnetismo y después el láser. Que en Málaga los parkings no son tan caros como en Madrid. Entonces, cuando viene a Madrid, el negocio del hospital no es la salud, es el parking. Entonces, cuando quieren hacerlo todo, si no, pagan más. Muy bien, gracias. Gracias, Daniela. Damos paso a la doctora Huida, que ha alzado la mano. Le doy audio para que pueda preguntar. Doctora. Doctora, ¿me escucha? ¿Ahora? Sí. Sí. Ahora, vale. Hola, buenas tardes a todos.
Mi duda es, bueno, la primera que más facilita, creo, si son portadoras de bandas metálicas, es decir, ya se han intervenido de incontinencia y les han puesto una malla o una banda metálica, pero ¿se podría hacer igualmente las ondas electromagnéticas, la silla? Perdona, yo las bandas metálicas no las conozco, Perdón, las mallas, si llevan una malla metálica, perdón, si están intervenidas, primero, si llevan una banda, no es contraindicación, si están intervenidas antes. Bueno, si tiene algo metálico, lo que puede aumentar es la temperatura en el metal. Sí. Nada más. Vale, y en el caso... Es que las mallas que yo conozco para tratar la incontinencia son mallas normalmente de prolene, que son las que ahora están prohibidas y que no se pueden colocar. Y bueno, yo tengo un caso que estamos peritando con la doctora Silvana Lagos, porque es un caso muy, muy desgraciado. Hay muchas mujeres que han tenido que reclamar a Johnson & Johnson y se han prohibido ya la utilización de las mallas. Y esta señora la tiene tan tensa la malla, que cuando se intenta explorar vaginalmente, pues le ha tenido que explorar anestesiándole la vagina, pero se nota una cuerda que la pobre señora no puede estar ni siquiera de pie, no puede mantenerse en bipedestación, tampoco puede estar sentada. Por supuesto, desde hace ya unos años que la operaron, tampoco puede tener relaciones sexuales. Con la doctora Lagos vamos a probar a ver si haciéndole láser con alta intensidad, a ver si conseguimos que la malla ceda un poco, porque si no, el tema es complicado. Estas señoras, algunas en Estados Unidos han llevado 20 intervenciones porque salen trocito a trocito de la malla, no sale la malla entera. La malla se integra en el cuerpo y no hay forma. Y con estas señoras pues vamos a intentar esta solución, a ver si tuviésemos suerte. No lo sabemos, si no... Perdón, pero en principio no sería una contraindicación que llevasen una banda, ¿no? No, una banda de incontinencia no es... De incontinencia no, vale. ¿Y cualquier otra prótesis metálica, como por ejemplo un DIU o...? El DIU, según las pruebas que hace pocos días vi al doctor Elías, tampoco, porque con el cobre no aumenta la temperatura. Es con componentes férricos es cuando sí se nota un aumento de temperatura muy claro. Pero con componentes de cobre, no. Correcto. Se puede con los días y tal tampoco, o sea que hoy en día se puede hacer perfectamente con desportadora de un DIU. El tema aquí, yo creo que también tenemos que ser claros. Aunque se han hecho pruebas in vitro sobre el calentamiento que se puede producir sobre elementos metálicos, hay que también saber que esos elementos metálicos están integrados dentro de un proceso vivo. Entonces, hay muchos sitios donde esa temperatura se va a disipar en el caso de producirse. No se llega realmente a provocar un deterioro por calentamiento muy importante. Hay estudios que avalan un poco la seriedad del uso del electromagnetismo con las intensidades correctas, cuidado, con la intensidad de seguridad correctas. Todo aquello que se hace de forma exagerada puede incurrir en algún problema, pero si lo hacemos de forma apropiada, con las dosis que se dan actualmente, no se va a producir ningún tipo de alteración como este efecto deleterio que puede ser producido por un hipercalor, ¿no? Y tampoco un desplazamiento y movilización. No se ha probado que se haya metido un DIU por el uso del magnetismo. O sea, si un DIU está bien puesto, no se tiene que mover, está bien colocado, no tiene por qué moverse, ¿no? No hay ninguna prueba que nos diga que eso se ha podido desplazar o promover. Lo que decía Pedro respecto al tema del uso de las mallas, hoy en día pues va a ser mucho que trabajemos de forma intensa dos cosas, ¿no? El diagnóstico correcto de nuestros pacientes para poder trabajar con esos sistemas que sí que de momento no generan un cuadro fibrosante dentro de ese tejido, por eso es donde estamos en un punto muy expectante, porque no producimos fibrosis de ningún tipo de tejido. Es decir, cuando cesa la acción del láser en la incontinencia, vuelve a su estado normal, no vamos a provocar ningún cuadro cicatricial
gracias a que controlamos la temperatura. Por eso es importante entender que trabajar a 70, 60 grados es bueno para provocar tensión, pero tan bueno como para no promover ningún cuadro cicatricial permanente. Es cuando nos acercamos a los 90, 100 grados o más, cuando podemos provocar esas situaciones más complejas. Por tanto, la seguridad aquí puede estar garantizada y tenemos que tener claro que podemos hacerlo de forma correcta, ¿no? Sí, claro, César, pero ya a esa temperatura lo que estamos produciendo a los 90-100 es vaporización. Sí, ahí llevamos a otro extremo. No, quiero decir que lo que queremos conseguir realmente con estas terapias de incontinencia es trabajar a 60, 70 y tantos grados, que no provoca esa vaporización, no provoca ablación, pero provoca contracción, provoca remodelación coagulativa de ese tejido. Y eso es lo que nos va a modular esa tensión, ¿no? Y esa es la garantía que tiene trabajar con Fotona, que tiene estudios muy bien realizados con la técnica Smooth. Ojo, cuidado, con la técnica Smooth. Hay que tener cuidado con lo que utilizamos también en cada caso y en cada momento. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. A la vida, un placer. Muchas gracias, doctora. César, tenemos una pregunta. La doctora Zulay tiene 3 dudas. Una, cuando se aplica Iskra en los músculos, ¿están trabajando en glucólisis aerobia o anaerobia? La segunda pregunta es ¿por qué no hay dolor? Y la tercera, ¿a qué fibra muscular actúa? Vale, en principio no hay un proceso como tal controlado, porque no hay lisis del miositio, o sea, no se provoca una contracción o una normalización, o sea, no estamos haciendo lo mismo que haríamos con otras técnicas, no es la electroterapia, no es la inducción irritativa del músculo, estamos provocando un proceso de contracción global, pero, como bien lo ha explicado Pedro, con un periodo refractario suficientemente bueno para que no se acumule el ácido láctico, que es donde ahí va la pregunta de Zulay. Si realmente se acumulase ácido láctico, estaríamos entrando en un proceso anaeróbico. Entonces, estamos aquí en una situación muy controlada, simplemente provocada por esa repolarización apropiada de ese estado despolarizante de las fibras, y nos va a conseguir una homogenización por 2 vías. La primera sería por la contractilidad homogénea y la segunda por el proceso de duración. Aquí lo que marca no es la intensidad, de verdad, olvidémonos, como en todo lo que hemos trabajado en reparación, no marca lo que yo le ponga más, marca el tiempo que yo le mantenga más, el tiempo que yo le haga más. Cuanto más le hago, hay más hipertrofia. Acordaos simplemente del ejercicio muscular. No depende de la carga que yo use, si uso 200, 300 kilos en levantamiento, depende muchas veces de las veces de repetición que yo le haga y del tiempo que le deje yo a ese músculo reposar, para que no se provoque ese acumulación láctico, para que el cuerpo lo reabsorba y no me provoque ese estado. No sé cuál era la otra pregunta, Mónica. Sí, la pregunta, perdón, voy a buscarla. Es para saber qué fibra tiene. Ahí estoy, perdón. Perfecto. Saber primero, ¿cuántos Tesla produce el equipo? ¿No? Entonces, ¿qué fibras estimula? Tipo 1, tipo 2. Y no entiendo muchas veces lo de las ondas electromagnéticas, porque el Tesla me da es magnetismo, y la eléctrico, ¿cómo lo mido? O sea, Esta te la respondo yo. El concepto de electromagnetismo está producido porque la parte eléctrica está dentro del dispositivo. Y esa electricidad te va a provocar, gracias a esa situación, unas ondas electromagnéticas, que es lo que realmente va a estar en contacto. No en contacto, va a tener acción sobre el paciente. O sea, no hay un contacto como en la electricidad, que yo pongo unos electrodos y ahí tiene que haber contacto. Aquí no, aquí va a ir sin necesidad de haber contacto. Lo otro, aparte técnica, os lo dejo, doctores, que lo expliquéis vosotros mejor, por el tema de los Teslas. Bueno, la potencia máxima del equipo es 3 Tesla o 2.7 Tesla. Lo que ocurre es que como hay periodos de activación con periodos de descanso, en la práctica yo entiendo que el tratamiento lo estamos haciendo con 1,5 o 1,4 Tesla. De todas formas, Juan Antonio, creo que la parte técnica la puede contestar mucho mejor. Bueno, intentando poner un poco lo más fácil posible, porque es un campo complejo, el equipo puede llegar a trabajar en 3 Tesla. Como decía el doctor Arroyo de manera muy correcta, aquí la energía que se utiliza no es lo importante, es la forma en que la utilizamos. Los programas preseleccionados, o sea,
Iskra Medical viene desde hace 6 años, 7 años trabajando en el mundo de la fisioterapia. No es algo nuevo que ahora nosotros aparecemos en el mercado porque esa tecnología empieza a ser muy trendy, todo el mundo la quiere. Es algo que ya nosotros venimos trabajando de mucho tiempo. Entonces, nuestros programas ya son realizados y supervisados y mejorados tanto por fisioterapeutas, especialistas en musculatura, como bien en doctores especialistas en diferentes áreas. Por lo tanto, no buscamos el sensacionalismo de decir, pues trabajo a 3 Tesla siempre y nunca bajo, porque es lo que menos importa. Lo importante es cómo se construyen esos programas, cómo alargamos el pulso cuando es necesario que sean pulsos largos, cómo damos un tiempo de descanso para evitar que el músculo colapse y cómo, además, haciéndolo en buenas condiciones, evitamos que nuestro paciente, que puede ser una persona muy activa trabajando a nivel gimnasio, a nivel, digamos, de hacer ejercicio físico, o bien puede ser al día siguiente o a 1 hora más tarde, una persona que no hace absolutamente ningún tipo de ejercicio, totalmente sedentaria, y las dos notan el efecto, ninguna se sobrecarga. Eso es para nosotros primordial. En nuestro marketing nunca vais a ver que hagamos reclamación o que llamemos la atención de la gente. Hacemos 60.000 sentadillas, 70.000 abdominales, da igual. Si el doctor Arroyo lo ha hecho fenomenal. Yo puedo ir al gym, un novato, y me puedo coger una pesa, una mancuerna y empezar a hacer así, muy rápido, porque quiero acabar pronto y muscular este brazo. Y vendrá el entrenador y me dirá, no, Juan, así no vas bien. Vamos a extender manteniendo la tensión, vamos a contraer con la misma tensión en un tiempo pautado y controlado donde yo domino la situación. Esa es la metodología con la que nosotros creamos los pulsos y eso es importantísimo. Tanto da si lo hacemos a 1,7 Tesla o en momentos puntuales, por un tratamiento concreto, llegamos a trabajar a 3 Tesla. Tesla es una unidad de medida para este tipo de energía magnética, pero no es, digámoslo así, la solución es ir al máximo, porque si voy al máximo mis resultados van a ser mejores. Es todo lo contrario. Hay que utilizarlo siempre con el apoyo de un facultativo siempre y utilizando inicialmente los programas preseleccionados que ya damos nosotros, que están preestablecidos, pero eso sí, una persona que ya ha cogido cierta práctica e identifica los programas por el funcionamiento del equipo, está entonces habilitado a crear los programas independizados para cada paciente. Esto es lo importante de este equipo, que nosotros, por ejemplo, estamos probando en disfunción eréctil y las energías que necesitamos son mucho más bajas que, por ejemplo, para llegar hasta el fondo del suelo pélvico. Y nosotros estamos muy contentos de cómo está respondiendo el equipo, cómo los pacientes van notando las mejorías. Lo bueno de este equipo es que es un equipo abierto que permite programar, igual que en el láser, cómo vamos a hacer cada tratamiento. ¿Alguna pregunta más, Mónica? Sí, Mónica, sí. Habían 2 o 3 preguntas relacionadas con la lactancia y los tratamientos. Sí. Entonces, iba a comentar que se ha creado un pequeño debate en el chat, iba a comentarlo, con respecto a la lactancia, a la contraindicación. Si lo podemos aclarar y así nos queda todo. Y si me permiten los doctores, solamente una opinión que yo creo que lo va a entender todo el mundo. Somos fabricantes. Iskra Medical es un fabricante. Cuando colocamos un equipo, el motivo de incluir la lactancia es por evitar cualquier tipo de malinterpretación, confusión o mala sensación en cualquier paciente en ese momento de lactancia. Si una persona, en este caso una mujer, está en periodo de lactancia, hace un tratamiento, me da igual si es nuestro equipo o es un láser o es una radiofrecuencia o una presoterapia, y ese paciente mañana tiene cualquier disfunción alrededor de esa lactancia, lo primero que yo pensaría si fuese ese paciente es decir, a ver, ¿qué es lo que yo he hecho fuera de lo normal para que esto me haya ocurrido? Y cargará las tintas contra lo que considere que ha podido ser. Nosotros, como fabricantes, creemos que tenemos la obligación, si no profesional, moral también, de decir, evitemos la lactancia. ¿Por qué? Pues porque creemos que evitaremos problemas en las clínicas. No es una contraindicación médica puramente, sino que es una contraindicación lógica, vamos a decirlo así. No queremos entrar en esos problemas, nada más. No tenemos ningún motivo especial, ni hay un estudio que lo demuestre, pero es lo mismo que el embarazo. El embarazo está prácticamente, corríjame doctores, ustedes son realmente los que saben de esto, pero está prácticamente en medicina estética, por decirlo que es donde nos ocupa ahora, está prácticamente prohibido en todos los casos.
¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo puede haber una reacción luego de esa paciente embarazada o no, o sea, embarazada sabiendo que lo está, en el caso que no lo sepan puede ser también un problema, pero si está embarazada, se hace una prueba de lo que sea, un tratamiento del tipo que sea, no invasivo, por supuesto, pero luego tiene cualquier problema. Ay, a ver cómo se defiende eso, es muy complejo. Evitamos de esa manera ese escenario en todo caso. Correcto. Y una pregunta, en época de menstruación también es contraindicación, ¿no? A veces he oído también distintas... En mi caso no, Sí. yo no contraindico por menstruación el tratamiento con electromagnetismo, incluso con el láser tampoco. Y está María Luisa Mariño ahí, que nos enseñó a hacer copas para contener en su momento procesos menstruales y se puede trabajar perfectamente. Es incómodo para la paciente, pero ni el láser ni el electromagnetismo sería una contraindicación. La doctora María Luisa Mariño precisamente estaba preguntando, si quiere le doy audio, yo... Sí, dale audio. ¿Sí? No, pone no. Hola. María Luisa. María, doctora. Sí, ¿me oye? Sí, le oímos. María Luisa, ¿qué tal? Vale, vale. Oye, muchas gracias por todo, fenomenal, porque nos ayuda a entender mucho mejor el funcionamiento, ¿no? Yo lo que quería preguntar es eso, lo que he escrito, ¿no? ¿Qué ventaja aporta el añadir el solenoide sacro, lumbosacro, al de suelo pélvico? Y porque hay programas donde de la incontinencia tanto de esfuerzo como de urgencia, que solo utiliza el solenoide de suelo pélvico, y hay otro programa que añade el sacro, ¿no? Entonces, yo quería saber esa diferencia. ¿Qué aporta cuando añadimos el sacro? Bueno, cuando tenemos una incontinencia urinaria más rebelde de tratamiento, o cuando hay incontinencias de urgencia importantes, mejora mucho cuando hacemos el tratamiento también con el aplicador del sacro. Es más, como antes comentaba, estamos tratando de hacer, tú no lo tienes, pero se puede poner el manípulo de mano, el solenoide de mano pequeño, que es con el que nosotros estamos tratando las disfunciones eréctiles, y aplicarlo también sobre el abdomen. De esa forma estás tratando el sacro, el suelo pélvico y la cara anterior del abdomen, llegar hasta la vejiga, haciendo un circuito completo. Todo lo que tratamos es de mejorar la musculatura y mejorar la sintomatología de la paciente. Y hay otra cosa que yo quería comentar, y es que, igual que en el láser, yo creo que es importante decirle a las mujeres que esto no es un tratamiento radical como una cirugía, que esto es más como un tratamiento de estética que cuando pasan ciertos meses debe de repetir para que se mantenga el efecto de una forma eficiente durante muchos años. Pero una mujer no se hace un tratamiento en la cara y dice, ya me he tratado la cara, ya no vuelvo más. O va un día a la peluquería y dice, ya fui a la peluquería, ya no tengo que volver más. Eso no es así. Y yo creo que esto es algo que tenemos que inculcarle a todos nuestros pacientes. Así es, Pedro. Y además las ventajas que tiene eso, ¿no? Porque hay una ventaja importante. O sea, la cirugía también no es una solución para todos. En muchas ocasiones también tiene un alto índice de fracaso, de recidivas. Entonces, y también de incapacidad y efectos secundarios. Entonces, tenemos que entender que aquí los efectos secundarios son mínimos, son terapias ambulatorias y los pacientes perfectamente pueden hacer una vida compaginable con cualquier tipo de actividad, incluso deportiva, ¿no? En todo caso, es muy interesante y es muy importante encaminar a la conciencia de las personas que el para siempre, a veces no es tampoco muy satisfactorio, porque si yo fibroso todo eso y contengo la incontinencia, le voy a dejar secuelas, que es lo que hemos visto que ha pasado con las mallas, ¿no? En todo caso, la filosofía tiene que cambiar, o tenemos que hacer entender a nuestros consumidores, que en este caso son estos tipos de pacientes, que si bien aceptan que un botox no dura para siempre, no es como el amor que dura para siempre, pues una técnica de láser, una técnica de incontinencia durará lo que tenga que durar y después tendremos que reactivarla para que siga manteniéndose en activo, ¿no? Solo añadir una cosa.
Como decía el doctor Torrecilla, y un poco también lo ha corroborado el doctor Arroyo, aquí no solamente ya es que a veces tenemos la capacidad de ayudar cuando la patología ya es un hecho. Esta combinación que llamamos nosotros core, porque es la parte del core que se llama generalizada, es ese circuito que va desde el abdomen frontal bajo, suelo pélvico y la zona sacra, ese es un tratamiento preventivo también. Quiero decir, cuando alguien empieza a tener una sintomatología, ese tratamiento, que es algo más sencillo, que seguramente se puede distanciar, los doctores lo saben 1000 veces mejor que nosotros, que yo por lo menos, se puede distanciar incluso en el tiempo, no ha de ser tan intensivo, se puede hacer un tratamiento preventivo, porque estamos entrenando esa musculatura. Por lo tanto, cuando llegue el momento de incluso actuar con un láser, no sé si es así, doctor, que ustedes lo saben mejor que yo, ese láser va a tener mayor efectividad, porque la zona está menos, vamos a decirlo así, dañada, está más entrenada. O sea que también hay que tener en cuenta la parte preventiva, no solamente de solucionar los problemas. Por supuesto, cuando yo empecé con el láser, yo comprendí que no era una tecnología para solucionarlo todo. Entonces contacté con una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y trabajamos conjuntamente durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que la silla sustituye a un especialista en fisioterapia y suelo pélvico con muchísimas ventajas. Primero, porque no ocupa espacio más que 1 metro cuadrado. Segundo, porque no tengo que estar pendiente y factura directamente la silla sin depender de mí. Y tercero, porque no me plantea problemas cada día o con cada paciente. Entonces, una silla de estimulación funcional magnética para un especialista que estamos trabajando en el tema de incontinencia, lo que hace es sustituir con mucha ventaja a un fisioterapeuta. Eso sin ninguna duda. Y eso lo tenéis que tener todo en cuenta. Lo que hacemos es reforzar la musculatura del suelo pélvico y reforzar y producir una hipertrofia que no lo puede producir los ejercicios de Kegel ni ningún entrenamiento de hipopresivo ni de nada que haga una fisioterapeuta. Yo creo que eso es muy importante cuando valoréis el comprar o no comprar la silla de estimulación funcional magnética. No hay cosas que son milagrosas y que son únicas. La asociación de láser-silla es mucho más efectiva que láser solo o que silla sola. Y eso está clarísimo. Pedro, eres muy valiente cuando has dicho eso, vamos, de verdad. No, ten cuidado, mira debajo de los coches porque los fisioterapeutas se cabrean mucho. Ha parido, mira, debajo de los coches todos los días. 4 o 5 días. Una cosa importante que hay que destacar también, dentro de lo que ha comentado el doctor Torrecillas, ha dicho una cosa fundamental, que es que en muchas ocasiones es el primer escalón, porque la fisioterapia es el primer escalón de tratamiento. Entonces, en muchas ocasiones todas las pacientes no están para láser y para electromagnetismo en conjunto. Y lo menos agresivo que tenemos es el electromagnetismo. Por tanto, por ejemplo, en aquella mujer joven, en el posparto, que de alguna forma está ahí, yo lo primero que le voy a sugerir siempre no es el láser, será el electromagnetismo. Siéntese usted, corrige ese defecto, va a ser menos agresivo para ella. Normalmente una mujer joven acepta que este tipo de terapias menos agresivas todavía, porque la mujer está vestida, no está en unas condiciones de acción y tal, lo tolera mejor que si ya le dices que le vas a tratar con un láser para mejorarle, ¿no? Entonces, es como una especie de procedimiento que a la vez que puedo usarlo en conjunto con el láser, si lo uso de forma inicial, tengo ahí una solución importante en un gran grupo de personas que antiguamente le decíamos, primero vete al fisioterapeuta, ¿no? Yo creo que ahí eso es fundamental, valorarlo de cara a la utilización del producto y sobre todo que estamos creando una actividad. Bueno, Pedro ha sido más honesto, mucho más que yo, en ese aspecto, en la cual ha dicho una de las ventajas fundamentales, que es que no dependo de si tengo el espacio o derivar a esa persona a otro sitio para que se haga el procedimiento. Todo se lo hace aquí. Y además yo decidiré el protocolo si es solo silla, solo láser, las dos cosas o ninguna. O porque no está para mi tratamiento, porque quiero un resultado completamente irreal y que dice, oye, pues mira, yo quiero que en una sesión se arregle todo y para siempre. Pues eso le mando al psicólogo.
a otro departamento, iba a decir yo. Juan Antonio es más sincero todavía que yo. A otro departamento en la cual le puedan dar esa parte, ¿no? Y hay una central en Lourdes que funciona muy bien. Doctores, tenemos unas cuantas preguntas más. La doctora María Luisa Mariño, se le ha quedado una duda, y son los tratamientos que han estado parados este mes, si las sesiones cuentan o tienen que empezar de nuevo. Se refiere a electromagnetismo funcional. Yo puedo responderla porque tengo ahora mismo se me ha atascado la central telefónica con eso. Hay que empezar de nuevo. Esto es como el gimnasio. Si has ido 2 veces en semana y has parado, el músculo no funciona, hay que empezar de nuevo. Ya tendrás que valorar cómo arreglas con tu paciente, porque la continuidad es fundamental. Para la hipertrofia y para la hiperplasia muscular, la continuidad es fundamental. Que cumplan los ciclos es fundamental. A partir de ahí tenemos que trabajar. Me lo temía. Me lo temía. No queda más remedio, María Luisa. Ahí hay que volver a empezar porque si no, esto es como ir al gimnasio un día y esperar el resultado mejor a partir de ahí. No se puede. Sí. Pedro, la doctora Zulay, que ¿cuándo puede comenzar a usar electromagnetismo? ¿Después de la cesárea o parto? A mi opinión, ahí, después de la cuarentena, bajar un poco el tema de la etapa inflamatoria que queda en el canal vaginal. Hay muchos compañeros que piensan que incluso se puede hacer antes. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, tiene una función regenerativa también por esa parte de neuroestimulación, que mejora el edema, que mejora todo. Hay compañeros que tal, pero por la misma razón que ha dicho Juan Antonio, de ser exclusivamente cuidadosos, se debe recomendar esos 30-40 días la cuarentena, y a partir de ahí, casi como todo, se puede una mujer incorporar. Entendamos que el parto no es una enfermedad. La incontinencia no es una enfermedad, es un estado, una situación en la cual tenemos que entender. Usted embarazada, ha tenido un parto, no una enfermedad. Y no estemos pensando siempre en las complicaciones del parto. Parece que solamente lo que abunda son las complicaciones del parto, ¿no? Como cuando hablo con mi amigo, el doctor Fernando Aznar, parece que todas se han roto, se han desgarrado y todo parece que es catastrófico. No, señores. La mayoría de personas lo que quieren es volver a su situación normal en unas condiciones básicamente buenas. No pensemos en el detalle de ese 1%, pensemos en el 90% a las cuales podemos asistir, ¿no? Ya. La doctora Matilde dice que sí, pero después de la cuarentena la señora estará lactando, entonces no es tiempo. La lactancia yo creo que la podemos obviar, Mati. Ya. La podemos obviar. La lactancia solo nos afecta a nosotros como fabricantes, a los doctores no les afecta. Muy bueno. Tenemos una mano alzada, aunque no sé si es la doctora Zulay. Le voy a dar audio. Doctora. Pedro, te dije una hora, vamos a la hora y media ya. Buenas tardes, muy rapidito. Sí, ¿hola? Se le escucha, ¿Sí? Se le escucha. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias a todos pues por seguir estas formaciones en este tiempo tan difícil. Soy fisioterapeuta y bueno, quiero siempre hacer un refuerzo de que todos ninguno somos imprescindibles, pero que sí somos un gran complemento. Agradecerles por esta gran ayuda de haber potenciado más el uso de la silla en el tratamiento de las incontinencias. Para nosotros los fisioterapeutas es muy difícil de tratar. Y me gustaría dejar un cometido que ya lo había comentado con Carlos, soy Joana, Clínica Bascoy, dejar muchas sugerencias para rectificar las medidas a nivel ergonómico de la silla, porque me he encontrado con muchos pacientes, señoras mayores, con problemas de rodilla y de cadera, al cual pues me cuesta mucho mantener posicionada la silla por estos inconvenientes. He visto que la altura de la rodilla queda por encima de la cadera. Entonces sería, bueno, nada, aparte pues de hacer esta intervención como una aportación o una sugerencia. Perfecto, muchísimas gracias, es muy importante lo que dices. Sí Gracias. que es cierto que la confortabilidad del paciente es importante, va a estar un tiempo allá, necesitamos que ese paciente esté tranquilo, esté relajado y cuando localizamos el punto de emisión de energía, la entrada de energía en el lugar correcto, que es a través del feedback que nos da el paciente, esté el paciente cómodo y no se mueva. Es vital para que todo ese tiempo de tratamiento sea realmente provechoso. Existe un pedestal en la silla que ayuda a veces a que repose el pie de una manera más cómoda,
porque sí, hay una postura que esas rodillas han de estar en un cierto grado de elevación para que se alcance una postura que ayude a que la energía llegue al suelo pélvico, en este caso, de una manera clara y directa. Pero tenemos en cuenta esto porque además estamos trabajando en hacer algún tipo de acomodación algo más idónea para que todo el mundo, y de la manera más rápida posible, se pueda localizar, vamos a decirlo así, no solo sentar, sino localizar de su posición. Estamos trabajando y además muy seriamente en ello. Muchísimas gracias. Hola, Joana. Muchísimas gracias. Hola, Joana, soy Carlos. Buenas tardes, Carlos. Sí, es cierto, hay un accesorio que no tenéis en vuestro equipo que creo que solventaría este problema y lo anotamos para que podamos solventarlo, ¿no? Vale, muchísimas gracias. La que ha comentado Juan Antonio, que es no solamente la indicación, que es una indicación más rápida y que probablemente la implicación del médico va a ser menor, pero hay que entrenar al personal auxiliar o nosotros mismos, si lo vamos a indicar, la correcta posición, tomando en cuenta la anatomía de la mujer con la que vamos a trabajar. ¿Dónde está el problema? Si hay que hacerlo, si es por un problema básicamente de incontinencia fecal, tengo que ir un poco más atrás, tengo que localizarle en una zona apropiada, tengo que ayudarle a que identifique el músculo que está deteriorado. Señores, es complicadísimo, no sé vuestra experiencia, pero llegar a que la paciente nos diga dónde siente el músculo, es complicado, hay que entrenarse, hablar con ella, dedicarse mucho a esa primera sesión para que después salga todo bien. Y luego, lo último, respecto a esto, es que yo los únicos efectos secundarios que he visto han sido relacionados con una mal posición. En mi práctica, con respecto al electromagnetismo, ha sido que una posición inapropiada puede provocar contracciones en zonas donde no queremos, donde no estamos buscando esa contracción. Entonces podemos provocar una irritabilidad nerviosa en un músculo esquelético que no quiero focalizar. Entonces, ser muy conscientes de que la posición es fundamental. La primera sesión donde se conozca al paciente e identifique la zona donde está el problema y donde le voy a tratar es fundamental. Y habrá que buscar una fórmula para también que la paciente... Fijaos, yo eso ya lo digo a los fabricantes, algún elemento con el cual yo pueda encontrar la localización de forma externa, quiero decir, no sentada, sino de forma externa, y que me diga, por una forma rápida de posición con un sensor o con un electrodo, aquí está. ¿Es lo que siente usted? ¿Aquí lo está sintiendo? Bien, pues ahí donde tiene que sentirlo, y eso es lo que tiene que sentir, porque si lo haces con la paciente sentada, tardas muchas veces, sobre todo aquellas mujeres que tienen unos glúteos muy grandes o tienen un área de obesidad muy importante, tarda mucho tiempo en que lo fortalecen o lo normalicen. Sí, sí, estamos de acuerdo totalmente, doctor Arroyo. Además, estamos trabajando, se ha hecho una propuesta de un cojín forma triangular que se pueda poner entre las piernas para que atrape al paciente en la posición. Estamos haciendo pruebas de ese tipo, de algo muy simple, muy fácil de manejar. Y luego, evidentemente, hay una especie de, vamos a decirlo así, cuestionario, que es el que te da el feedback del paciente, que es, ¿sientes esto aquí? Porque, claro, lo que decía usted, depende de la zona que vamos a tratar, buscamos la sensibilidad en una zona o en otra. Por lo tanto, dependiendo de la patología, la posición variará levemente. Esas preguntas son vitales. Ese feedback del paciente es totalmente, pero vital. Es absolutamente vital. Ese levemente, Juan Antonio, es determinante. Ese centímetro de focalización. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo tengo que saber orientar a la paciente. No que me diga, sí, lo siento, no. Me tiene que decir, es ahí donde lo está sintiendo, es donde voy a actuar. Porque ahí está la clave también a veces de la efectividad y la eficacia de estos procedimientos, ¿no? Por eso es toda la importante. clave ahí. Y ojo, otra cosa, y ya lo diré a favor también de mis compañeros los fisioterapeutas, es una herramienta maravillosa para que un fisioterapeuta también practique, es decir, haga su práctica. Si yo la tengo y tengo un fisioterapeuta, que haga también no solamente esto, sino que haga muchas cosas más, porque hay muchas cosas que estos dispositivos pueden hacer que no son de implicación estrictamente médica, ¿no? Como son la recuperación, por ejemplo, de atrapamientos nerviosos, tanto en las extremidades, recuperación de problemas. Entonces, si yo tengo un carácter multidisciplinar en un sistema de policlínico, tengo que entender que es una herramienta que puede ser perfectamente compartida con los fisios y son compañeros con los que trabajamos en conjunto, ¿no? El problema del suelo pélvico es, como hemos dicho antes, es la frustración que lleva el hecho de que un paciente sea incumplidor. Pero lo pasa como en la nutrición, como pasa como en muchos sitios, ¿no? Nosotros en nuestras presentaciones insistimos mucho en cuán complementaria es esta tecnología para todos, para no solamente el fisio, para los doctores, para las especialidades que tenga cada uno,
porque es realmente complementaria, incluso con otras tecnologías que tengamos. Ahora estamos hablando aquí del láser, pero incluso en body contouring hay un montón de tecnologías que se pueden combinar perfectamente antes, incluso después, para cualquier otro tipo de resultados a alcanzar en función de las expectativas que venga buscando nuestro paciente cuando acuda a nuestras clínicas. Pero nosotros sí nos gusta insistir en que es complementario absolutamente la mezcla de todos, la fisioterapia con la parte clínica o médica. Y además, pues un poco también, todo es un conjunto con otras tecnologías en cualquier clínica estética que podamos tener. Pues yo creo que ya hemos acabado con las preguntas. Si no hay ninguna otra que quieran hacer, no hay más, doctores. Pues muchas gracias, excelentes presentaciones. Gracias, doctor Torrecillas. Excelente, doctor Arroyo. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu valiosa aportación. Un placer. Estaremos en contacto, por supuesto. Y nada, pues emplazarles ya de aquí al próximo jueves, en donde ya tendremos un webinar destinado a el tratamiento del tight sculpting, remodelación corporal y flacidez, llevado a cabo por el doctor Adrián Gaspar. Un maestro de trabajar. Nos va a dar una clase magistral maravillosa. No lo perdáis. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, que vaya todo genial. Gracias. A cuidarse todos. Chao, igualmente. Hasta el jueves. Gracias, Pedro. Muchas gracias, don César. Adiós, doctores. Ha sido un placer.